leyendo bastante sobre él, de dónde nacimos, para dónde vamos. Siempre se ha hablado de quiénes somos, qué queremos y para dónde vamos, pero por eso hemos llamado a estas reflexiones desde el hacer. ¿Qué es lo que usted hace para estar contento con lo que hace y poder compartir con los que lo rodean? ¿O solamente es producto de una sociedad que nos ha domesticado y nos ha dicho qué hacer para luego juzgarnos por lo que hacemos? Se habla mucho de la felicidad y yo lo vengo tocando desde mis primeros inicios, antes del pregrado, porque igual ya venía siendo un autodidacta. Y al leer, referenciaba, analizaba de qué será la felicidad, si yo soy feliz con lo que hago, qué será la felicidad para los otros, y ahí es donde se viene haciendo un análisis de qué es la felicidad. Cada autor lo plantea desde donde quiera, por eso invito a todos mis oyentes, ahí sí como dijo el padre Pablo, ahora son mis oyentes en la horita o en el ratico que me corresponde. Les invito a a mis oyentes a que empecemos eso, a reflexionar, a analizar. Para mí es clave lo que les decía en un momento para los que han ingresado nuevos a nuestra audiencia, que tengan lápiz y papel, una agenda, algo que vayamos haciendo catarsis, como nos preguntaba alguien que qué era catarsis, es empezar a sanar o a limpiar, a sacar eso que nosotros no queremos. No quiere decir que el mundo cambie con eso, solo que usted aprende a ser más consciente de lo que hace. Porque a veces nosotros somos o tendemos a dejarle la responsabilidad a los autores o al pobre Dios que con tantas cosas que tiene pues no alcanza a ayudarnos a todos. Entonces por eso hay que estar ahí, no perder la fe en eso que cada uno de ustedes cree y que estamos aún aquí intentando buscar una voz de aliento para hacer un camino diferente. Entonces el llamado es a eso. Un lápiz, un papel, escriban, no dejen de escribir lo que sienten, porque es la forma de ir sacando eso que nos está haciendo daño de pronto, o como terapeuta siempre escucho, yo no perdono, nunca perdono, no nos demos esas capacidades y cualidades. Entonces se tomó el libro del Principito, porque él llegó a mi vida haciéndome comprender que soy una niña aún. Por eso les decía que mi cabello se cane, mi piel se arrugue y que termine uno con los años que tenga, pero que no perdamos eso que nos hace ser personas, esa voz interior, ese ser de niño, que es el que quise retomar con el Principito. Igual cuando alguien me decía que si el Principito existió, no les voy a decir todavía, cada uno lo va reflexionando porque es una lectura, es un análisis sobre qué hace ese piloto, que si ustedes buscan en Wikipedia, si buscan en YouTube, hay cualquier cantidad de historias del Principito, pero que solo hay una interpretación, claro, la de cada uno de nosotros. Es curioso, si ustedes han podido dar cuenta, quienes han entrado a Mr. Google a buscar el libro en PDF, cada editorial o cada biblioteca lo va fusilando también de acuerdo a sus intereses. Entonces, cuando el padre Pablo nos invitaba hace 8 días a comprarlo, pues es mejor, porque yo tengo el original, el que se supone que sale de una editorial y el que está traducido como debe ser. Pues aquí en Colombia nosotros tenemos la Panamericana o cualquier otra librería, pero igual en cualquiera de los países la ventaja es que es un libro, por eso les decía, que ha sido traducido a cualquier cantidad de idiomas para no errar en el número. Y más que hablar de cuántos han sacado o no, es que empecemos a leerlo, como decíamos, como un principito o una princesa. No importa la edad que tengamos, nos han hecho creer lo que decíamos en un momento, que éramos muy jóvenes para conseguir trabajo y muy viejos para pensionarnos. Entonces, en esa ambivalencia, pues nunca encontraremos como un punto de equilibrio. La historia me lo ha confirmado. Les decía que soy docente de humanidades
Y al ser docente de humanidades uno debe leer cualquier cantidad de historias para poder comprender la ubicación de ese ser humano en un contexto histórico. Y ahí es donde, por eso los invito nuevamente a la reflexión. No nos alienemos a ningún autor, solamente leamos, analicemos, comparemos con nuestra vida, porque ese dicho del que desconoce la historia tiende a repetirla, sí es cierto. Entonces, cada autor que llegue a nuestra vida debe ser como esa lucecita que ayuda a reflexionar mi hacer. Y ese hacer, como lo hemos mencionado más de una vez, tiene que ver con el ser. Ser persona, ¿dónde se desempeñó usted? ¿Con qué personas? ¿Quiénes lo rodearon para hacerlo sentir de una u otra manera? Entonces recuerde, para quienes están ingresando nuevos, ustedes en Google escriben Jacqueline Prieto Ortiz, sujeto psicológico, y ahí encuentran el primer tema que trabajamos, que es hablar del sujeto biopsicosocial, ver esas influencias que ha tenido el entorno, mi familia y la escuela y lo que yo haya podido retomar, soy producto de esas acciones. Y en la medida que empezamos a leer el Principito es con el fin de poderlo ubicar en un contexto psicoanalítico, porque vengo formada desde la escuela de Frankfurt. En esa época que empecé a leer, era un movimiento que nos enseñaba la reflexión y a pensar críticamente. Entonces, si sabemos qué es pensar crítico, de pronto lo pongo en referencia con todo el respeto de los profesionales que nos estén escuchando, pero también hay personas que de pronto no tienen la noción de lo que estamos hablando, entonces por eso lo contextualizo. De ese crítico no es el que critica cómo viene o cómo va vestido el otro, si el país está o no está en qué posición. No, ese crítico no. Yo hago referencia a una teoría crítica social que hablaba de lo que no está usted de acuerdo, transfórmelo. Entonces, así es. En nuestro diario vivir podemos transformar cosas de acuerdo a nuestros intereses. Hay un ideal de hombre, no sé, cada país tiene unos, porque como he sido conferencista a nivel nacional e internacional, entonces no podemos decir que Colombia quiere un prototipo de humano, que Estados Unidos o que no. El ser humano, de acuerdo a sus países y a su cultura, responde a esas adversidades o necesidades de transformar ese ser interior que tenemos. Entonces, como decíamos que este encuentro era de reflexión desde el ser en el hacer, continuamos analizando desde ese Principito y sin dejar de lado las inquietudes, preguntas que ustedes pueden ir generando, pero que recordemos que no hay una respuesta fija para cada cosa, solo son interpretaciones, y este libro me llama la atención porque juzga al adulto que le dice en el primer capítulo que deje de hacer dibujos y que se ponga a hacer otras cosas más importantes, y donde el niño cree que eso es importante y que los adultos quieren decirle a todo mundo qué hacer. Imagínense que, hago un paréntesis, como les decía, soy experta en orientación vocacional. Ahorita se acerca en las universidades de mi país, Colombia, los de calendario a las inscripciones a las universidades. Y entonces se me acerca un paciente y me dice, tenía una consulta para orientación vocacional y me dice, no, doctora, cambio la cita, mejor esperemos a ver qué decide el niño. Entonces yo decía, pues es que los niños no deciden, ellos están esperando que los adultos los orientemos. Pero si vienen a un terapeuta en orientación vocacional, nosotros tenemos herramientas o test, como los llamamos, para saber qué carrera elegir. ¿Qué le sale a la persona para que elija una carrera que lo haga feliz y no se queje tanto de hoy es un día más, qué mamera, o expresiones de acuerdo a los países de qué harto ir a trabajar? Mientras que para algunos es una satisfacción porque fuera de que tenemos dinerito, pues es otra forma de construir personalidad. Entonces, a veces, hice el comentario es con ese fin, que a veces le dejamos todo a que esperemos. No, la vida es un instante, bienvenidos, hoy tenemos una oportunidad más de vida y esa es la invitación que les hago también.
esta psicóloga trabaja el día a día como si fuera el último día, porque no sabemos si nos acostemos, si no nos volvamos a levantar. Entonces, que al menos se nos recuerde por lo que hemos hecho, ser correctos, entender al otro, entregarnos en el trabajo, en la pareja, en lo que hagamos de la mejor manera. Entonces, el libro del Principito fue tocado por eso, porque en el segundo y tercer capítulo, como lo veíamos, va haciendo como reflexiones, pero en cada capítulo, ¿qué es lo que dice? Los adultos no los entienden, los adultos quieren cambiar o decir, y esa es la idea, que cada uno de ustedes se revise, se replantee qué clase de adulto es, si es el adulto que ayuda a construir otras subjetividades o es ese adulto que quiere decirle al mundo qué hacer. Y la idea de vivir es ser lo más espontáneo, pero también lo más feliz. Algunos con lo poquito somos felices, algunos tienen todo y todavía buscan la felicidad. Entonces hay autores que nos dicen que dejemos de buscar afuera, sino busquemos adentro. ¿Qué nos hace ser, pues no digámoslo feliz, porque de pronto hay personas que es muy ambiguo el concepto, pero que lo hace sentir a gusto con lo que usted hace? Entonces, continuamos con nuestro capítulo. Recuerden que el capítulo pasado que trabajamos, el 2 y el 3, no, y el 4, que fue donde hablábamos de que le pide que le haga una oveja, un carnerito, y él le hace una caja con 3 huequitos, que lo leíamos ahí, que luego pasa al capítulo 4, que es donde, acuérdense que hace, por aquí lo tengo, que dice que aprendí una segunda cosa, que la pinta también tiene que ver, que hay países o sitios donde nos catalogan no el conocimiento por conocimiento, sino si viene bien vestido o no viene bien vestido, y que preciso un personaje, un científico, porque ahí lo nombraron no como profesión, sino como científico, hace una gran demostración de lo que sabía y como no estaba vestido apropiadamente, pues fue descalificado. Que el padre me hizo la cuenta y de acuerdo al año que nos decía acá, y que 11 años después ese científico vuelve y expone lo mismo, pero ya con un traje sofisticado, y ahí sí toda la gente le presta atención. Entonces eso me hace reflexionar para empezar el nuevo capítulo, que fue donde quedamos. Entonces nosotros conocemos para que la gente nos acepte o conocemos para aprender a transformar esos espacios. Y siento nuevamente que no es tanto los espacios, sino se transforma usted como ser y posterior ayuda al entorno a transformarse. Y así es como el príncipe pequeño jamás daba explicaciones, porque el niño, como está referenciado ahí, como el principito, cada vez escucha a cada uno, pero tampoco hace comentarios, como decía al finalizar el capítulo. Entonces volvemos al quinto capítulo y empezamos con la reflexión. Quienes tienen lápiz y papel, ojo ahí, porque recuerden que esta es una actividad más de reflexión consigo mismo, y que cada vez que vayamos leyendo, cada uno de los que nos estén escuchando vaya haciendo una reflexión sobre esas personas que influenciaron en su vida. Capítulo quinto dice: cada día aprendía una cosa nueva sobre su planeta, sobre su partida, sobre el viaje. Pero ello sucedió muy dulcemente, como por azar, en medio de otras reflexiones. De esta forma, al tercer día, conocí el drama de los boabs. Acuérdense que es un árbol muy hermoso que se da más en Europa, que por aquí no lo conocemos en Colombia, sino en fotos. Baobabs. Dice, esta vez fue también gracias a la oveja. Pues de pronto, como asaltado por una duda importante, el pequeño príncipe preguntó: ¿es verdad? No, él no va entre signos de pregunta, que las ovejas se comen los arbustos. ¿Sí es cierto? Ah, qué bueno. No podía yo comprender por qué era tan importante que las ovejas se comieran los arbustos, pero el pequeño príncipe agregó: ¿entonces comen también baobabs? Quise hacer nota al pequeño príncipe que la
quise hacer notar al pequeño príncipe que los baobabs no son arbustos, sino árboles tan grandes como iglesias y que aunque él dispusiera de toda una manada de elefantes, esta no alcanzaría para terminar con una sola, con un solo boab. La idea de la manada de elefantes hizo reír al pequeño príncipe. Sería necesario acomodarlos uno encima de otros, decía el principito, pero observó con sabiduría. Los baobabs, antes de crecer, comienzan siendo chicos. Hay un signo de exclamación que dice exactamente, pero ¿por qué quieres que tus ovejas se coman los baobab chicos? Y me respondió, bien, vamos, como se trata de algo evidente, necesité hacer un gran esfuerzo de inteligencia para comprender el problema por sí mismo. Entonces, si nosotros hacemos un alto aquí cuando habla de inteligencia, yo vengo formada con que a todo aquel que se le dijera inteligente era porque era inteligente. Pero imagínense que yo hice mi trabajo de pregrado en una institución, como les decía, que se trabajaban dotados, superdotados y genios. Entonces el concepto de inteligencia ahí tiene otra connotación. Pero los autores, en medio de ¿qué es inteligente entonces? Desde mi perspectiva es la capacidad que el ser humano tiene para sobrevivir. No importa si estudia o no estudia o dónde está, porque a veces lo ligamos con las teorías pues hay sí psicológicas que son las que han trabajado sobre el concepto de inteligencia. Y lo que me llama la atención entonces acá, como ser inteligente es tener capacidades, dice, hice todo un gran esfuerzo de inteligencia para comprender el problema por sí mismo, que es lo que a veces uno dice, use la lógica, lo lógico. ¿Y qué es lo lógico? Entonces, mis queridos oyentes, por favor, nada está todavía claro, por eso siempre acudan cuando tengan dudas a un diccionario. La ventaja es que ahora por el computador tenemos la ventaja o las redes sociales de la RAE, de una vez que RAE, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y ese nos va dando unas capacidades de comprender mejor lo que vayamos a leer, analizar o a transmitir sin necesidad de hacer muchos esfuerzos, como dice aquí el principito. En efecto, el planeta del pequeño príncipe había como en todos los planetas plantas buenas y plantas malas. Por consiguiente, semillas buenas de plantas buenas y semillas malas de plantas malas. Ahí eso empieza a causar como una curiosidad de qué es lo bueno y lo malo. Yo pensé que todas las plantas eran plantas, nomás estaban ahí, pero como están haciendo una analogía con los humanos, ahí también están haciendo ese énfasis, que hay personas que están como las plantas, buenas y malas. Entonces, continuamos. Pero las semillas no se ven, duermen en el secreto de la tierra hasta que cualquiera de ellas se les antoja despertar. Entonces se estira y brota hacia el sol. Primero tímidamente, con un encantador retoñito inofensivo. Si se trata de un retoñito de rábano o de rosal, puede dejársele que brote como mejor le convenga. Pero si se trata de una planta dañina, es necesario arrancarla en cuanto se logre reconocerla. Pues bien, si había semillas terribles en el planeta del pequeño príncipe, eran las semillas de los baobabs. Las semillas de los baobabs habían infestado el suelo. Así, cuando una semilla de baobabs germina y la descubrimos demasiado tarde, ya nunca será posible liberarse de esa planta, que ocupará todo el planeta y lo perforará con sus raíces. Y si el planeta es muy pequeño y los baobabs muy numerosos, los harán estallar. Y muestran en el libro, en esa imagen, preciso a un principito con una pala mirando cómo remueve esas semillas de las que estamos hablando, de las que está hablando el autor.
entre comillas dice, es cuestión de disciplina y cierra las comillas. De pronto, antes de continuar, aquí es la primera invitación que quiero nuevamente hacerle a mis invitados, a mis oyentes. Para usted, ¿qué es disciplina? Porque cuando hablan de disciplina, casi siempre la referencian es con el ejército, las fuerzas, todo lo que tiene que ver con militares, policía y demás, porque allá la disciplina sí la forman. Entonces, ya lo prestamos atención, pero quiero ahí que dejen en sus reflexiones qué es para cada uno de ustedes disciplina. Cierra comillas y dice, me decía más tarde el pequeño príncipe, abre otra vez comillas, cuando uno termina su aseo personal por la mañana, debe realizar cuidadosamente la limpieza del planeta. Es absolutamente necesario obligarse regularmente a arrancar los boabs desde que se los distingue entre los rosales, a los que se parecen muchos cuando aún son muy jóvenes. Es un trabajo aburrido, pero muy fácil, y cierra comillas. Y un día me aconsejó que me ocupara de lograr un dibujo hermoso para que estas ideas entraran a la cabeza de los niños. Si viajan algún día, me decía, esto podrá serles útil. En ocasiones no hay inconvenientes en aplazar el trabajo para un poco más tarde, pero si se trata de los boabs, resulta siempre una catástrofe. He conocido un planeta habitado por un perezoso, negligentemente dejó 3 arbustos, puntos suspensivos y cierra comillas. Y este es el último capítulo, el último párrafo de este capítulo y dice, y siguiendo las indicaciones del pequeño príncipe, dibujé aquel planeta. Nunca me gustó usar un tono moralista, pero el peligro de los boab es tan poco conocido y los riesgos corridos por quien se extravíe en un asteroide con tan grandes que por una vez hago una excepción de mis reservas y digo, niños, pongan atención a los boabs. Si he trabajado tanto en este dibujo, es para advertir a mis amigos de un peligro que los acecha, como a mí mismo, sin conocerlo desde hace mucho tiempo. La elección que les doy vale la pena. Quizás se preguntarán, ¿por qué no hay en este libro otro dibujo tan grandioso como el de los baobabs? La respuesta es bien simple. Lo he intentado, pero no he podido conseguirlo. Cuando dibujé los baobabs, estaba animado por un sentimiento de urgencia. Entonces, para dar la palabra a quienes quieran intervenir o aportar, en este libro nos está mostrando que para el Principito lo que él quería protegerse y no quería que se invadiera su planeta era de estos arbustos o árboles, como él lo llamaba, que podían acabar con el planeta, con su planeta. Entonces, busquémonos ahora dentro de cada uno de nosotros, que es nuestro planeta, qué cosas debemos estar pendientes de sacar y cuáles cosas no. ¿Cuáles cosas considera usted que lo ayudan a formar como persona y cuáles otras no? Y a eso hace referencia este libro, que lo lleva a uno a imaginar unas acciones de niño, pero va muy ligado, por eso dicen que es un libro psicoanalítico, porque desde la época que se hablaba del psicoanálisis, el psicoanálisis entra a hablarles a la psicología, porque la psicología decía que es el comportamiento del ser humano, pero el psicoanálisis dijo es de la historicidad, de esa historia que hace al ser humano. Entonces, a ver, ¿quién quiere apostar, aportar, decir algo que de pronto nos pueda ayudar a la reflexión? Padre, no sé, de pronto no le escucho. Si alguno haya hecho alguna consulta.
No le oigo. Padre Pablo. Ah, qué bueno. Sí, señor. La quinta entro. Ah, no, sí, la cuarta. Ah, qué bien. Gracias, obispo Ángel Velandia. Muy contenta de escucharle y pues como psicóloga me ha llamado bastante la atención porque vengo trabajando con niños, jóvenes y adultos. Entonces, de que no perdamos ese carisma, esa fuerza que nos hace ser humanos y personas y que no perdamos esa fantasía que aún debe reinar en cada uno de nosotros como seres humanos para ayudarnos a entender un poco estas adversidades que el día a día nos va colocando.
Gracias, obispo. Total. Y total, sí, señor obispo, mil gracias. Gracias, obispo. Igualmente encantada por su saludo. Y pues igual ahí quedan no sé si se graben o no, para que lo posterior alguien pueda escuchar, que solamente es mirarse hacia sí mismo, hacia adentro y poder comprender que somos ahí sí hechos. Yo algo de pronto sin hablar de ninguna de las religiones, pero hablando desde eso que se escucha en una de las palabras de somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces yo decía, venga, si es tan poderoso, entonces, ¿por qué no hacemos cosas? Y ahí fue donde me inspiré a ayudarle a él a hacer, si somos hechos a su imagen y semejanza, pues que dejemos de criticar y más bien ayudemos a hacer y a construir, a sanar los corazones de los otros. Listo, gracias, muy amable. Gracias. Tips, tips, lo llamo yo.
Bueno, ahí es un poco más complejo que el Principito, pero intentaré captar. Imagínense todos oyentes, por favor. Y los niños que me están escuchando, por favor, necesito se ubiquen en la época así. Los adultos nos ubicamos en la época de niños. Cuando yo era muy niña, oía mucho esa palabra, pero sea inteligente y nos usaban el bruto o el inteligente. Entonces se supone que en esa época, por eso les decía que tengo 57 años, entonces pueden ir haciendo idea más o menos de acuerdo a los que nos están escuchando las edades que tengan. Entonces, cuando uno no daba las respuestas que los adultos querían, entonces lo llamaban a uno, pero bien bruto. Entonces, fueron dos conceptos que me ayudaron a pensarme sobre qué querrá decir bruto o inteligente si yo me consideraba que yo sabía. No sabía si era inteligente o bruta, pero yo sabía que sabía cuando me preguntaban algo, porque he sido autodidacta siempre. Tuve una familia que me enseñó, mi papá sobre todo, a leer y a leer. En la casa hubo libros, diccionarios, de todo, entonces era una cosa muy interesante. Cuando empecé a vincularme ya fuera de la academia, ya en los salones de clase, los profesores usaban la misma razón. Si uno le preguntaban algo, uno debía responder. Si no respondía rápido, entonces en mi época hubo dos filas, las de los brutos y las de los inteligentes. Los brutos éramos los que no hablábamos y nos dejaban a un lado en una fila y nos decían que allá, usted, como no responde cuando se le pregunta, entonces nos hacían en la fila de los que no sabíamos. Entonces eso generó siempre una curiosidad de qué es lo que el humano, el adulto entiende por inteligencia. Pues sin el ánimo de que se indispongan los que me puedan estar escuchando, que tengan otro concepto de inteligencia, empecé a hacer análisis, padre. Y yo decía, cuando vengo muy orgullosa de ser pues hija de una familia de campesinos, mi madre, toda la familia es de campesinos, y cuando yo iba al campo, esa capacidad que ellos tienen de predecir el sol, la lluvia, cuando siembran, cuando no siembran, sin ir a universidades, entonces me empezó como a llamar la atención a qué hace referencia la inteligencia si mis familiares campesinos no iban a la academia, a qué clase de inteligencia se referían. Cuando empecé a trabajar, luego ya en otros campos, sin haber sido profesional en la psicología, porque siempre he sido autodidacta, entonces he estado metida en mil cosas, y comprendí nuevamente cuando trabajo con niños que ahora en esa época los llamaban retardados mentales. Ahora los llaman necesidades educativas especiales. Entonces, cuando empezaba yo a ver esos niños que aparentemente eran retardados, pero que tenían habilidades también para otras cosas, entonces empezamos a trabajar con un grupo de personas, voluntariados también, que siempre estaban voluntariados, cómo le ayudábamos a que ellos entendieran las tareas. Y entonces ahí es donde viene el interés de la inteligencia, padre. Porque cuando ya quise hacer mi trabajo de pregrado, cuando ingresé a la psicología, fue para poder comprender qué era la inteligencia. Y por eso me siento ahí sí una experta por mi trabajo de grado y la experiencia que traigo más de 20 años de trabajar ese tema. Entonces yo decía, entonces, ¿qué es inteligencia? De pronto, para los que estén por ahí cerca de un lapicero, de RAE, dice, la inteligencia se ha definido de muchas maneras, incluyendo la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional. ¡Wow! Eso es mucho si nosotros lo analizamos. Razonamiento. En mi época había razonamiento abstracto, que le decía a uno siga secuencias, claro, porque le daba a uno pistas de desarrollar la observación. Planificar, crear, pensamiento crítico y resolución de problemas. Si ve lo complicado, padre, que de hablar de inteligencia no es solamente responder a una clase, sino todo lo que nos convoca a decir de inteligencia. Pero dentro del mismo concepto del diccionario de Wikipedia dice, facultad de la mente que permite aprender. ¿Sí ve que ahí ya tiene otra connotación? Ya no le está diciendo a usted que es la capacidad, sino que es
que es exacto, mira tan inteligente. Ahí me gusta cuando yo trabajo expresión oral, comunicación oral y escrita, ahí es donde les digo a mis estudiantes, la palabra no es la que nos lleva, es el análisis de la interpretación de ese lenguaje. Entonces ya nos dice que es una facultad. Entonces todos no nacimos con la facultad, pues que yo sepa, las facultades se desarrollan. Y luego dice, facultad de la mente, que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y tomarse una idea determinada de la realidad. Ese es mi concepto, ¿sí ve, padre? Entonces, si el mismo diccionario me está diciendo que es la manera de tomarse una idea determinada de esa realidad, entonces fue donde aprendí a ser docente y psicopedagoga, fue ahí. Yo dije, solamente le llevo a mis estudiantes la idea de que todos son capaces. Si es una facultad de desarrollar habilidades, que cada uno la puede desarrollar. Solo que de pronto sí tenemos ahí que lo que me ha llamado la atención del Principito, yo les dije que subrayaran disciplina, ahí viene a utilizarse el concepto, padre, porque la disciplina es la que ayuda a que usted haga también destrezas y desarrolle habilidades. Si usted no tiene una disciplina, no puede hacerlo. El conocimiento solo no entra, sino que usted tiene que hacer reflexiones. Cuando voy a la RAE, y la RAE me dice capacidad de entender o comprender, ¿sí? Que la RAE es más práctica. Capacidad de resolver problemas. Entonces, si usted resuelve un problema, padre, sí ve lo importante de aprender a analizar las palabras y de aprender a analizar el Principito, porque él no solamente está hablando desde ese Baobs o de los planetas, sino está diciéndole a cada ser humano lo que estamos intentando hacer, un análisis de cómo o qué es lo que yo tengo dentro de esta cabecita para poder salir o hacer. Y entonces, para ir cerrando lo de la RAE, entonces la RAE nos dice, sentido, además antes dice conocimiento, comprensión y acto de entender. Usted puede conocer y puede comprender, pero a veces no necesariamente puede entender. Luego dice sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión. Sentido, escuchemos, sentido en que se puede tomar una proposición. Padre, aquí cabe a la maravilla lo que acabamos de leer del Principito. Nosotros venimos de ciudades o países o comunidades donde nos dicen cualquier cosa, bruto, estúpido, imbécil, animal, no sabemos, perdón las expresiones, pero así estoy hablando de lo que yo oigo en las culturas donde uno... si usted considera que llega a hacer algo de eso, pues ahí como dice el concepto de la RAE, usted puede llegar a pensar, su sentimiento puede hacer que su autoestima baje, como lo hablamos en la primera posición. Entonces, no, es que yo no puedo, yo no sé. Usted ya ahí está mandando a su cerebro una orden para no hacer. Entonces, cuando ya dice que sentido en que se puede tomar una proposición es valórese, acéptese, sé ese principito o esa principita. Igual, si tiene diversidades sexuales, no importa cuál es su identidad sexual. Lo importante es que se acepte, pero acepte al otro en su diferencia y respete. Lo que nos falta a los humanos por lo general y más a los de Latinoamérica para abajo es respetar, la palabra respeto. Porque Europa, en los que yo me he movido, tienen una concepción de la palabra de respeto diferente a la de nosotros. Entonces ahí es donde viene, ¿qué sentido le da cada cultura a ese lenguaje? Luego dice, para ir cerrando el concepto, dice habilidad, destreza y experiencia. ¿Qué es lo interesante? Que la experiencia se va consiguiendo con las habilidades y la destreza. O sea, yo nazco y si nos vamos rápido cada uno de nosotros, cuando nacimos, ¿qué hacíamos? Pues llorar, que nos cambiaran el pañal, que todo lo pedíamos porque no éramos capaces todavía, no teníamos la habilidad de pararnos a hacer lo que hacemos ahorita. Entonces, en esa analogía, esas habilidades se van desarrollando. Para mí, por eso la inteligencia es lo que comentaba padre ahorita, la capacidad que el ser humano tiene para sobrevivir. Solo que en esa sobrevivencia tiene que encontrar sus habilidades y sus destrezas para hacerlo profesional. Tenemos un falso imaginario que debemos estudiar para ser alguien. Y yo pregunto, ¿y luego usted ya no es alguien? Usted ya es un alguien, se llama, ¿cómo se llama? Entonces, por ejemplo, en este caso, Jacqueline Prieto Ortiz, ahí es donde quiero que nos invitemos cada uno a
conocer ese ser que tiene dentro de cada uno de ustedes. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué destrezas? ¿Qué habilidades tiene? Y es inteligente porque él lo acaba de decir, esas experiencias lo va volviendo fuerte. Luego dice trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí. Entonces, si ya este concepto de la RAE ya no habla solamente de nosotros, sino que también hay una inteligencia de acuerdo al trato y a las relaciones con las personas, pero que esas personas van haciendo países. Entonces, ya aquí hablaríamos de cualquier cantidad de situaciones. Y cierra la RAE diciendo sustancia puramente espiritual. Entonces volvemos otra vez. ¿Y qué es lo espiritual? ¿Qué es sustancia? ¿Qué es puramente? Entonces yo siento, padre, aprovechando la pregunta de la inteligencia, es cómo cada uno de nosotros nos reconocemos como seres inteligentes. Mi trabajo de grado, del pregrado, padre, lo hice como para comprender eso. Entonces yo decía, la interacción psicosocial como facilitador del desarrollo intelectual de los adolescentes. Como fue del Instituto Alberto Merani, para los que lo conocen, lo subiría, que es una institución que aprecio porque tiene una forma de hacer ver el conocimiento también de otra manera, ahí fue donde yo hice mi trabajo de grado. Eran genios dotados y superdotados en esa época. Y cuando ya trasciendo a la que es técnico, tecnológico, he sido docente de educación superior, de especialidades, y veo todas estas diversidades de inteligencia, yo digo, no, no son inteligencias, son habilidades o capacidades. Inteligencia yo me quedaría como Piaget o los autores que han trabajado con la pedagogía. Dos inteligencias, la pedagógica, la racional y la emocional. Ahorita soy candidata para el trabajo de maestría en desarrollo educativo y social y lo estoy mirando cómo el desarrollo de las dimensiones humanas fortalece la inteligencia emocional, porque la gente está siendo incapaz de hablar, de comunicarse, y lo que hacen es agredirse o decirse palabras, bueno, agredirse física o verbalmente. Y eso no ayuda a nada. Entonces ahí el llamado de estos espacios es a eso, a compartir, a analizar, el mirar, pero volviendo al capítulo, la disciplina. Solo la disciplina nos ayudará. Concéntrese en qué es lo que quiere cambiar y poco a poco lo va haciendo. ¿Qué personas considera que lo están? Como dice aquí el principito con los WAPs, ¿cuáles personas le favorecen o le ayudan a usted a crecer como persona? ¿Cuáles espacios son los que son convenientes? Y solo es de hábito. La gente lo llama hábito, pero yo me ubico con el principito. Es disciplina. Usted decida hacer algo y no deje la responsabilidad a otros. A ver, ¿quién hay alguna pregunta o algo? Sí, sí. Claro, total.
Pues es, es capacidad. Pero mira, padre, lo que acaba de comentar. Es bien curioso, pero la disciplina es la que nos ayuda, como acabas de decir. Yo necesito, por ejemplo, yo cuando tuve los hijos, tengo dos hijos, dentro de eso aprendí a hacer nutrición. Yo decía, pues mamá siempre nos enseñó a comer balanceado, pero había una cosa que adoro de Kino, cuando dibujó a Mafalda, es que a mí la sopa no me gusta, casi. Entonces, cuando yo empecé a formar mis hijos, yo hice nutrición, fue por eso, para saber qué podía reemplazarle para no darle sopas, pues como a mí no me gustaban las sopas, para no darle sopas a mis hijos. Y algo que aprendí con la disciplina es que cada cosa llega a la vida de cada uno por alguna cosa. Entonces, si están en este momento nuestros oyentes o sus oyentes escuchando todo lo que el padre acaba de decir de toda la gente que trae para ayudarlos a ser personas, entonces la disciplina es que se dedique ese espacio o ese momento para mí como persona. Porque a veces la gente piensa que la disciplina es algo de afuera, no es usted. ¿A qué horas debe levantarse? ¿A qué horas debe acostarse? ¿A qué horas debe comer? ¿A qué horas debe hacer? Imagínense, oyentes, que cuando yo empecé con la psicología, yo no quería la psicología, porque me parecía algo que siempre es cómo le dice al ser cómo hacer. Por eso intento ser una psicóloga crítica. Cuando vienen a mi terapia me dicen, ¿qué hago? Le digo, no sabría qué hacer porque usted es la del problema, usted es el del problema. Yo le puedo decir cosas y usted toma decisiones, pero asuma las decisiones. Y al hablar de disciplina, esa es una también que yo tengo que asumir las consecuencias. No le deje al azar todo. Entonces yo subí de peso porque nada, si tiene disciplina, y sino que hay cosas que a veces la cultura sí influye en la gente. Y por eso cuando empezamos a hablar del ser niño, de lo que los papás nos enseñan, y cómo puedo yo distinguir en qué es bueno y es malo. Entonces, imagínense que he trabajado hace 20 años con sustancias psicoactivas. Hay un amigo que es especialista en farmacodependencia y alcoholismo y pues como forma parte del consultorio donde estamos, yo lo acompaño a todas esas cosas porque todo lo que usted aprenda le va a servir para el mañana. Y hay veces las personas solamente se dedican a una cosa, pues no aprenden otras. Entonces, cuando yo llegué a una comunidad terapeuta, me hace acordar el padre ahorita. Entonces, en una de las terapias me pregunta, me dice un usuario, me dice, pero ustedes por qué quieren hacerle quitar a uno la droga, en unos términos ahí para no ahondar. Y entonces llega y dice, ¿y ustedes si toman whisky? ¿Y quién les prohíbe tomar whisky? Entonces yo decía, en medio de la reflexión, yo dije, oiga, de verdad, ¿quién somos nosotros para decirle a él qué no hacer si estamos haciendo otras cosas desde otro ámbito? Entonces, sí, lo complejo que es. Entonces, invitación para todos nuestros oyentes. Lean, pero lean intentando reflexionar porque somos capaces. No todos vamos a aprender de la misma forma que es la... Yo sí siento que la educación está equivocada en unos países. Bueno, Latinoamérica porque ha copiado y pegado de otros lados. Pero si nosotros, ¿por qué hablan de Finlandia, de Suecia, de porque ellos han personalizado la educación? Hay otros países que solamente creen que con hablar o decir ya educan. No, cada cultura. Por eso aquí en Colombia hablan de los PEI, Proyecto Educativo Institucional. Si lo hiciéramos, entraríamos a formar seres para la vida. Fue curioso, padre y oyentes, que esta semana que pasó estuve en el Foro Internacional de Educación para de cómo aprender a vivir la vida. Increíble, es que para eso es la educación. Se debe educar para aprender a vivir, para la vida, no para tener conocimientos, porque el conocimiento de pronto le ayude a uno a unas cosas, pero para vivir solamente el deseo de saber que usted es feliz con lo que hace.
¿Y cómo sabe si es feliz o no? Pues tiene que analizar, reflexionar, qué amigos lo hacen feliz y qué amigos no. Pero hay una cosa, padre, también que quiero compartir con mis oyentes y demás. Es que a veces eso que llamamos malo, no es que sea malo. Algunos, en el concepto de lo que estamos hablando de adicciones, por lo que formo parte de estas comunidades que formo también a cómo se cambia la vida de los adictos, entonces yo le digo, pues no siendo adictos, y cómo no se es adicto, pues cuando usted toma una posición de qué es lo que le conviene y no le conviene, qué sería lo bueno y lo malo. Yo he estado rodeada de muchas influencias, pero he tenido la capacidad de decir, no quiero esto, no quiero a ello, porque se llama voluntad. Eso que estamos hablando de disciplina juega también con la voluntad. Es si lo puedo hacer, no lo puedo hacer, y en la medida que voy tomando esas decisiones, es donde mi disciplina va diciendo que lo bueno no es lo bueno. De pronto alguien puede, yo me crié en Soacha, como decíamos, y en Soacha la marihuana era normal. Y la gente decía, venga, pero eso lo usan el concepto de pavazo. No, padre y audio oyentes, puede que no me crean, pero no lo consumí porque no me interesa. Yo veo a la gente cómo queda vuelta a nada y a los que veo en la calle con costales y demás y digo, no quiero mi vida así y no sé mi organismo cómo lo reciba, mejor me abstengo. Si ve, uno no tiene que ir al límite o probar para mirar si sí o no, porque de pronto uno no sabe el organismo cómo está. Entonces, ser persona necesita de muchos conocimientos. Entonces, el poquito de que lo que estamos intentando aquí es que reflexione, que no culpe al mundo de lo que usted no es capaz de hacer. Qué pena. No. No, y es que pues de verdad muy encantada, agradeciendo al universo, a toda la naturaleza en sí, no sé, uno aprende, vengo formada desde ese concepto también de los griegos, nacimos con esas escuelas dentro de uno para compartirlas y ser lo más feliz del mundo. Y cuando uno puede compartir y ayudar a que otros reflexionen y sean felices, para ayudar como una cadena, como la Madre Teresa de Calcuta, como Gandhi, como tantos otros inspiradores que tocaron mi caminar. Entonces, por favor, oyentes, no importa la edad, nunca es tarde para regalarse un poquito de felicidad, que no comamos entero, que no leamos tan dogmáticamente, sino que reflexionemos, pero que usted es el único responsable de las decisiones que toma y que sea feliz con los que le rodean. Nuevamente una invitación para cerrar. Entendamos que nuestros papás no nos crearon o no nos hicieron, no nos concibieron siendo conscientes de lo que iba a ser de cada uno de nosotros. Entonces, que aprendamos a amarlos, así los conozcamos o no los conozcamos, porque de todas maneras, gracias a esa unión, usted tiene el privilegio de escucharnos y transformar su vida. Sí, ahí, total.
festivo. Uy, y la ventaja, padre, que es festivo, es aquí 2 de noviembre ya. Listo, encantada, muchos éxitos y que la pasen súper. Chao, chao.